Bienvenidos a Lo Simple y No Vale. Hoy tengo el placer de contar con la periodista Daniela Torres. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás, Alberto? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por tu tiempo, por pasarte por aquí. Vamos a hablar de la actualidad de MotoGP para hacer un repaso un poco a las tres categorías que hay. Voy a empezar que me cuentes cómo estás viendo Moto 3, que es un poco, por así decirlo, la más emocionante en cuanto a adelantamientos. ¿Cómo estás viendo la temporada? Bueno, está siendo la más emocionante en cuanto a adelantamientos, pero también en cuanto a talentos. Vemos a un José Antonio Rueda que está muy fuerte liderando, que empezó muy fuerte la temporada, pero también creo que nos hemos sorprendido y alegrado, por ejemplo, con la llegada de Máximo Quiles, que es el más joven de todo el mundial, pero que llegó rompiéndola y pues tiene como estas similitudes en cuanto a logros con Marc Márquez, donde consiguió su primera pole, donde consiguió su primer podio, su primera victoria en Mugello, al igual que Márquez, y que seguramente si hubiera podido empezar la temporada a la par de Rueda, estoy segura que podría estar ahí peleando el mundial y que quizás Rueda no lo estaría teniendo tan fácil. Pero también me está gustando mucho el momento actual de David Muñoz, que empezó quizás un poco cuestionado porque a veces, bueno, entre la velocidad y la cabeza a veces es difícil coordinar, pero y estaba teniendo como esta fama de violento, de agresivo, pero pues su primera victoria creo que le ayudó como a soltar un poco la presión y viene de ganar el fin de semana anterior, o sea, ya lleva dos victorias esta temporada y lo veo fuerte de cara a lo que podría ser la segunda parte de la temporada. En líneas generales, creo que es una categoría que está muy interesante también. Álvaro Carpe lo está haciendo súper bien. Piqueras empezó muy bien y ahora tiene pues como el reto de tratar de mantenerse segundo en la clasificación. Pero en general Moto 3 está siendo, eh, además, como te dije, emocionante en los adelantamientos. Hay mucho talento ahí, la mayoría española, así que ustedes tienen ahí mucha suerte, pero imperdible Moto 3. Sí, además ahí es donde hay muchas variaciones también en la clasificación, como tú has dicho, y según avanza la temporada, seguro que también cuando también cada persona se vaya adaptando mejor, vayan cambiando alguna cosa de las mecánicas, pues seguro que hay alguna variación en esta segunda etapa que se produzca de la temporada. Totalmente. Creo que en esta primera parte vimos a un José Antonio Rueda muy fuerte, pero que en la segunda parte de la temporada podremos ver un poco más de esos que nos están prometiendo chispazos, talento y quizás el mundial termine un poco más ajustado. Creo que Rueda hoy tiene mucha ventaja en cuanto a lo que es el mundial, pero vamos a ver cómo termina. Creo que no solamente nos daría luces del talento que hay, sino de que el próximo año en Moto 3 podría ser mucho más interesante aún. Bueno, también como estás viendo Moto 2, que también lo lidera un piloto español, Manu González, ¿qué te parece también en la categoría cómo lleva el año? Bueno, Moto 2 es otro mundo. Creo que Moto 2 es para mí de las tres, bueno, como le dicen, la categoría canalla, donde es difícil brillar, es difícil mantenerse, puede irte bien en una temporada y en la otra no, y siempre con esta presión de intentar que un equipo de MotoGP se fije en ti y te ceda uno de esos pocos puestos que cada temporada se van librando. Manu González viene en una progresión muy positiva en Moto 2, empezó muy fuerte la temporada. Creo que dentro de los errores o de las circunstancias que suceden en Moto 2, es el que ha podido, digamos que minimizar más errores en algunos momentos. Canet, que quizás era el que quizás pensábamos que iba a ser como el mayor candidato al título, ha estado muy cerca de Manu González, pero nunca ha podido, o bueno, hasta ahora no lo hemos podido ver tan fuerte como para decir que lo va a superar, pero detrás también viene un Diogo Moreira que aunque en puntos no está tan cercano a ellos, todavía le falta un poquito para acercarse, pues viene muy fuerte y además es el que en este momento tiene más posibilidades de subir a MotoGP. Entonces, por ahora creo que el mundial estará entre esos tres y que la siguiente parte de la temporada sí que va a estar buena, porque creo que a este punto, previo al Gran Premio de República Checa,
Diogo Moreira viene muy fuerte y en la última carrera lo vimos haciendo una remontada espectacular, bueno, que terminó en choque, que terminó en caída de David Alonso, pero creo que a todos se nos quedó muy marcado esa habilidad de pasar a tantos pilotos en tan pocas vueltas y creo que todos estábamos, como dicen ustedes, flipando con las posibilidades de que se quedara con la victoria. Entonces, creo que iba a estar muy buena la definición. También, pues desde Colombia, desde mi parte, nos interesa mucho seguir viendo la evolución de David Alonso, que viene de un mundial espectacular en Moto 3, pero que, como digo, Moto 2 no es tan fácil y a él, pues, digamos que le ha costado y se está adaptando a la categoría. Sí, David Alonso recién ascendido, es normal que el salto tan grande pues le cueste adaptarse. Como tú dices, el brasileño, tú crees que va a ser la gran revelación de la temporada, ¿no? Absolutamente. Y estoy casi segura de que lo vamos a ver en MotoGP el próximo año. Ostras. Y bueno, yendo a la competición reina MotoGP, bueno, antes de empezar a hablar de cómo van, ¿qué te pareció el cambio de equipo de los hermanos Márquez? Bueno, de Marc Márquez en este caso. Bueno, el cambio de equipo creo que, no sé por qué estaba pensando en eso esta mañana. Es que ayer vi un podcast que hizo Marc Márquez hace ya varios meses, un poco más enfocado a las finanzas, y él hablaba de la difícil decisión de dejar Honda, pero también ayer me vi otro de Jorge Martín y de la decepción que fue para él, que a pesar de haber peleado 2 años consecutivos por el Mundial, Ducati no lo haya realmente considerado para hacer esa dupla con Bagnaia. Yo pensaba, es que pues igual es un nuevo campeón del mundo versus un 6 veces campeón de MotoGP y que este era el lugar que le pertenece a Marc Márquez. O sea, no me imagino a Márquez con todo lo que ha hecho en su carrera estar hoy, por ejemplo, en una Aprilia o en KTM padeciendo un poco. Creo que ha caído al lugar que le pertenece, que es el del hasta ahora mejor piloto de los últimos años. Entonces, creo que es coherente con su historia, con su talento, con sus resultados, que hoy esté en Ducati y estamos viendo qué implica tener la mejor moto y al mejor piloto juntos, porque su dominio está siendo absoluto y, en mi opinión, pues irrefutable. Y la sorpresa es su hermano, Alex Márquez, que está segundo en la clasificación. Ha sido muy positivo. Creo que inclusive a final de la temporada anterior con la llegada de Fermín Aldeguer, inclusive hubo gente que dudó de que quizás incluso Fermín Aldeguer podía ponérsele a la par y que bueno, el rookie y que ahí Alex Márquez tenía que mostrar que ya tiene la madurez para liderar un proyecto como es el de Gresini, pero creo que es eso, estamos viendo a un Alex Márquez que ya tiene mucha experiencia, que también sabe que es ser campeón del mundo, quizás en categorías inferiores, y que tiene, además de Ducati y Gresini, pues la moto Ducati, la GP24, que es muy buena. eh, Creo que Gresini es el segundo mejor lugar para uno estar en MotoGP, porque es un equipo familiar, tranquilo, donde se nota que te acogen y te arropan y que le han dado como toda la confianza y el ambiente perfecto para que él pueda desplegar ese talento. Además que seguramente para Alex Márquez siempre ha sido muy difícil esto de estar a la sombra de su hermano. Siempre lo persigue la sombra de su hermano, la comparación con su hermano, y que ahora pueda brillar solito en su equipo, ¿cierto? Es muy bonito lo que estamos viendo y además creo que, no sé si alguien tiene el ejemplo, pero cuántos hermanos tienen el placer de compartir logros en un mismo deporte y en un mismo año. Entonces, este es el año de los Márquez, definitivamente, pero es absolutamente positivo lo que estamos viendo. ¿Qué te están pareciendo también los pilotos italianos? Bueno, los pilotos italianos, al final, creo que son los segundos en la lista más talentosos. Bueno, digamos que España tiene mucho bagaje en esto de formar pilotos. Y creo que el piloto del que más esperamos esta temporada es de Francesco Bagnaia. Desafortunadamente sea por feeling en la moto, también por un tema emocional, por la llegada de Márquez, whatever. Creo que ha sido un año muy difícil venir de ser campeón, de dominar y además de ser el centro de tu equipo y que llegue Márquez con todo su talento y toda esta cantidad de logros.
debe ser difícil de gestionar. Al final Ducati ha hecho lo mejor para arroparlo porque, pues sí, creo que sienten agradecimiento porque él es el piloto con el que también empezaron a construir éxitos. Pero se le está haciendo muy difícil ser el compañero de Márquez, estar a la sombra de Márquez. Es muy difícil estar a la sombra de Márquez. Marco Bezzecchi lo está haciendo muy bien. Creo que en Aprilia al principio la vieron un poquito difícil, pero han hecho un trabajo excepcional para desarrollar la moto y hoy creo que son sin duda el segundo mejor equipo y están para que los empecemos a considerar constantemente en el podio. Entonces, lo de Marco Bezzecchi creo que es una respuesta o una sorpresa positiva y más cuando él no era el llamado a brillar en Aprilia. El llamado a brillar era Jorge Martín, el campeón, y Marco llegaba un poquito más como relegado, como el segundo, pero pues las circunstancias de Jorge Martín, que han sido absolutamente difíciles, pues terminaron de cierta forma no solamente generándole más trabajo a Marco, porque es el único junto a Savadori, pero digamos como piloto oficial y permanente en desarrollar la moto, y ahora disfruta un poco de esos frutos de ese trabajo. Entonces creo que a Marco Bezzecchi tenemos que considerarlo mucho en esta temporada. Y bueno, DJ Morbidelli, por ejemplo, a pesar de también tener Ducatis en el BR46, digamos que no son tan consistentes, o sea, los podemos ver a uno o a otro, digamos que variando en los podios, pero no veo ninguno como tan brillante o tan claro en su continuidad como por ejemplo lo está haciendo Alex Márquez. Y bueno, hay más italianos en la parrilla, pero pues si hablamos de Honda, de Yamaha, de KTM, pues ya estamos hablando un poco más de los equipos que están padeciendo MotoGP este año. El piloto japonés, ¿qué te parece también? Somkia Chantra. Bueno, Chantra, digamos que, y además que ya se está rumorando que seguramente lo van a bajar otra vez a Moto2, que no va a continuar en el proyecto. Es la muestra para Honda y para todo el mundial de que está bien, digamos, la parte de ellos de siempre promover el talento asiático, pero eso no significa que, que el talento no pese. No estoy diciendo que él sea poco virtuoso, pero creo que comparado con otros pilotos que están en Moto2, podrían estar haciéndolo mejor. Y más porque Honda no está hoy en como en el lujo de despreciar o de no aprovechar lo suficiente ese piloto, porque necesitan desarrollar una moto que los saque del fondo del campeonato y quizás Chantra no es la mejor opción para eso. Digamos que si nos comparamos con Yamaha, que para el próximo año va a tener en el Pramac a Toprak y seguramente por ahora, no sé, Diogo Moreira tiene varias ofertas, pero en principio por su vínculo con Yamaha Brasil, se pensaría que él sería ese compañero de Toprak y pues digamos que desde fuera es una dupla muy prometedora. Pero entonces, ¿qué está haciendo Honda en su equipo satélite para tener 4 motos al más alto nivel, para exprimir todos los avances y todos los resultados posibles para que la marca más exitosa de toda la historia salga de ese hueco del que tuvo que escapar de Márquez y del que se necesita que los 4 estén lo más fuerte posibles y desafortunadamente Chantra por muy querido, muy simpático, muy amable que es, quizás ese no, todavía no era el momento. Y bueno, luego hay más pilotos españoles, pero es complicado. Por ejemplo, Pedro Acosta, Marbelí Viñales, Aleix Espargaró. Ahí están, ¿no? Ahí no están, obviamente, tan arriba de la clasificación como de los que ya hemos hablado. Sobre todo porque la situación de KTM ha sido bien compleja desde el año pasado, ¿no? Con más ligado a esa crisis económica que está peleando la marca austriaca, porque pues al final todos estamos esperando ver la explosión del talento de Pedro Acosta, que es como la reciente promesa que llega al Mundial, y Maverick Viñales ha tenido este año unas actuaciones siendo cuarto, siendo quinto en la clasificación en los domingos que uno dice, bueno, ahí se nota la experiencia, ahí se nota todo el tiempo que él ha pasado en MotoGP y creo que se revalida su presencia en el Mundial
porque está siendo capaz en muchos momentos de ser, estando en el equipo satélite, siendo la mejor KTM en algunas circunstancias. Entonces, meritorio absolutamente y pues ojalá, digamos que el deseo sería que ojalá todas las marcas pudieran estar en su mejor nivel o fueran lo suficientemente competitivas, porque al final en la parrilla hay mucho talento y se pierden ahí en el desarrollo y se queda uno esperando quizás verlos en más disputas porque hay con qué hacerlo, pero pues digamos que toda esta tecnología y toda esta reglamentación actual ha cortado un poco ahí a los equipos, pero también, también ha fortalecido en este caso una marca como Ducati que sí ha hecho el trabajo de hacer bien esa integración tecnológica. Y bueno, como otro día hablaremos y profundizaremos más sobre algunas cuestiones, para terminar, lo que está claro es que parece que Marc Márquez va a barrer la competición, vamos, que no va a haber que lo baje de la primera posición. No, 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 ya no hay posibilidad, o sea, la ventaja en puntos que tiene ahora es absurda y no sé, Márquez creo que lo deja uno sin palabras, parece un piloto de otro mundo, sinceramente, porque creo que no sorprende que esté liderando el mundial por esa combinación de gran piloto, gran moto, pero no sé si todos estábamos pensando en que iba a ser de una manera tan fuerte, tan potente, que no tuviera rival. Y Mm. pues una vez más Márquez nos demuestra que su único rival es él mismo. Y estamos viendo un Márquez muy maduro, muy pulido, prácticamente perfecto y alineado con Ducati. Y en Ducati están felices, se nota, con la llegada de Márquez porque todo es alegría, triunfo y disfrute. Los videos de Tardozzi bailando, el ambiente que hay en Ducati es ideal, ideal para Márquez, se lo está disfrutando y pues después de 4 años prácticamente de sufrir, se lo merece porque su talento es excepcional y lástima por sus rivales, pero creo que las declaraciones de todos, pilotos y expilotos, llegan a un común acuerdo de que estamos ante uno de los pilotos, o si no el más talentoso e histórico de la historia en sí del mundial. Bueno, Daniela, pues muchísimas gracias. Espero otro día poder hablar contigo y nos vemos, ¿vale? Claro que sí, nos vemos y muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero que los que vean se disfruten esta charlita sobre motos. Seguro. Un fuerte abrazo. Un abrazo, chao.